La historia que vimos en Titanes del Pacífico es una de puro heroísmo, ¿verdad? Sacrificio, valor, pero ¿y si les dijera que detrás de esa fachada, la historia original esconde una realidad mucho, mucho más oscura? Una verdad aterradora sobre lo que de verdad significaba meterse en un Jagger. Y esta idea lo cambia todo, porque la muerte del mariscal en esa explosión al final, bueno, ese no fue su verdadero final. De hecho, su final había empezado mucho, pero mucho antes. Vamos a meternos de lleno en eso. Porque pilotar un Jagger no era un simple acto heroico, era más bien un pacto, un sacrificio del cuerpo, la mente y el alma, de una forma que la película apenas se atrevió a mostrar. Para entender ese costo, primero hay que entender la conexión. Y no era tan fácil como ponerse un casco. Era una fusión permanente y brutal de la carne humana con el metal frío de la máquina. En la película vemos a los pilotos con esos cascos, ¿no? Se conectan, establecen el vínculo y al final del día se van a casa. Pero eso es solo la versión bonita. La idea original de los guionistas era muchísimo más invasiva y sobre todo permanente. Miren, el guión original hablaba de algo llamado wetport. Esto no era un casco que te quitabas y ya. Era un implante, una cirugía permanente. Los pilotos eran modificados físicamente para literalmente volverse una pieza más de la máquina. La integración era total y francamente aterradora. Primero, el wetport perforado en el cerebro. Segundo, la abrazadera espinal, que, atornillaba las vértebras del piloto al sistema nervioso del Jaeger, fusionando su columna con la del robot. Y tercero, el traje, que no era tela, era un traje húmedo lleno de un gel sináptico que convertía cada impulso nervioso en un movimiento de la máquina. Y aquí está el punto clave, lo que lo cambia todo. La experiencia no era controlar una marioneta gigante. El piloto y la máquina se volvían uno. El metal del Jaeger era su carne. Cada golpe era su dolor. No había ninguna separación. Si el costo físico ya suena terrible, el costo psicológico era peor, mucho peor. Porque el vínculo neural, esa conexión mental entre pilotos, no terminaba al desconectarse. Dejaba cicatrices permanentes en la mente. A esto le llamaban el vínculo fantasma. Una vez que dos mentes se tocaban a través del vínculo, una parte de esa conexión se quedaba ahí para siempre. Como un eco, un fantasma en la psique de los pilotos que nunca se iba. El caso más extremo fue el de los trillizos Wei Tang, los pilotos del Crimson Typhoon. Después de años de pilotar juntos, sus mentes se fusionaron, para siempre. Fuera del Jaeger se movían como una sola persona, comían en perfecta sincronía, actuaban en sincronía. Ya no necesitaban hablarse porque el vínculo había devorado su individualidad, convirtiéndolos en una sola y aterradora mente colmena. Y quizás lo más inquietante de todo es que la propia máquina recordaba. Los pilotos contaban que sentían fantasmas dentro del Jaeger, ecos de copilotos caídos que quedaban atrapados en la memoria de la máquina. A veces, los Jaegers hasta se movían solos por la noche, representando las peores pesadillas de sus pilotos. Y todo esto nos trae de vuelta a Stacker Pentecost, porque él experimentó lo peor de este horror, tanto el físico como el mental. Su destino se selló muchísimo antes de que lo conociéramos en la película. Su historia de muerte en realidad empieza en Tokio, 3 años antes de los eventos de la película. Durante una batalla, su copiloto colapsa, y Pentecost tuvo que hacer lo imposible para salvar la ciudad. Durante 3 horas, pilotó el Coyote Tango completamente solo. Pensemos en eso un segundo. 3 horas. El vínculo está diseñado para que la carga neural se divida entre 2 cerebros por una razón muy simple, para sobrevivir. Es que un solo cerebro humano simplemente no puede procesar la sensación de un cuerpo de 25 pisos de altura. Es imposible. El resultado debería haber sido la muerte instantánea por una convulsión masiva o, con suerte, un estado vegetativo. La historia original lo deja muy claro. Su supervivencia fue un milagro, sí, pero un milagro terrible. Esas 3 horas le frieron el cerebro. Las hemorragias nasales que vemos en la película no son solo por la radiación, son los síntomas externos de una mente que ya estaba destruida. Así que con todo este contexto, el final de la película se ve con otros ojos, ¿no? El acto final de Stacker Pentecost no es realmente lo que parece. Cuando él se sube al Striker Eureka para esa última misión, no está sacrificando su vida ya la había perdido en Tokio. Simplemente estaba terminando una muerte que llevaba 3 años ocurriendo, dándole un propósito a un final que ya era inevitable. El vínculo neural no solo tomó su cuerpo, se llevó su mente mucho antes. Y esa es la verdad más oscura de los pilotos de Jaeger.
como dice el dicho entre ellos, el vínculo no te suelta, te conserva, incluso después de que ya estás muerto. La película suavizó estas ideas, claro, convirtió el horror en una historia de heroísmo. Pero la verdad original nos recuerda que estos pilotos no eran simplemente héroes, eran máquinas atormentadas, fantasmas de carne dentro de fantasmas de metal. Y sabiendo el verdadero precio que pagaron, la pregunta es, ¿fue su sacrificio una victoria o fue la tragedia más grande de todas?